Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 32 al 34. Y dice así la palabra de Dios. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Volvemos a leer el versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Amén. Hoy vamos a hablar un poco qué significa vivir en el reino de Dios, ¿sí? Muchas veces hablamos y nosotros hoy vemos en la actualidad los diferentes tipos del reino, ¿no? Hay un reino que significa, antiguamente era un gobierno, ¿sí? Había el reino babilónico, el reino griego, el reino egipcio, el reino romano, y ellos eran los que dominaban las ciudades, la cultura, e implantaban, ¿sí? No solo su cultura, sino su costumbre, su forma de hablar, su forma de alimentación. Cuando había extensión de un reino, cuando había dominio de un reino que dominaba ciudades y conquistaba, sometía, ¿sí?, a ese que era conquistado, lo sometía en todos los aspectos de su vida, ¿sí? En la antigüedad era así, y aún eran cambiados sus lenguajes, sus nombres, sus costumbres. Esa era la manera de vivir en el reino. Hoy por hoy tenemos países, ¿sí?, y tenemos gobiernos, algunos democráticos, otros monárquicos, que pueden ser de monarquía, de reyes, pero casi la mayoría en el mundo elige bajo la ley del voto, de la democracia, ¿sí?, su presidente, quién va a estar a cargo de su gobierno, y todos los habitantes de ese país o de esa tierra se someten bajo las leyes, o deberían someterse bajo las leyes que están establecidas por ese gobierno, por ese reino, ¿sí? Entonces, en un reino humano, natural, uno tiene que obedecer, tiene que pagar los impuestos, tiene que pagar los servicios, ¿sí? Si no le cortan la luz y el agua, tiene que tener ciertas costumbres. Ustedes saben que según cada territorio y según cada gobierno tienen días feriados, fechas patrias, asuetos por tales cosas, o ciertas cosas que hacen porque son típicas, y bajo ese gobierno, ese reino, están esas órdenes y esas leyes. Pero vamos a ver que en el reino de Dios, el que vive en el reino de Dios, nosotros a veces podemos vivir, por ejemplo, hoy estamos en un gobierno, el presidente es Macri, podemos estar de acuerdo o no, ¿sí?, o lo votamos o no, pero vivimos bajo esa presidencia, pero no estaríamos al 100% de acuerdo o cumpliendo todas las leyes que requieren. Pero sí, en el reino de Dios es distinto. Para vivir en el reino de Dios hay que someterse a todas las leyes que están impuestas por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Dios. Amén. Quien vive en su reino, quien vive bajo su dominio y bajo el reino de Dios, debe ser una persona que cumple y que trata de agradar a quien es su rey y vivir bajo las normas, bajo las leyes, bajo la conducta que ya está establecida. ¿Amén? Y eso es lo que hoy queremos ver. ¿Saben qué? Este fariseo anterior, si leemos, era un grupo de fariseos que le preguntaba cosas. Le preguntaba: ¿cuál es la ley? ¿Cuáles son los principales mandamientos? Maestro, ¿qué dices tú con respecto a esto? Y Jesús muy sabiamente contestó sobre los dos mandamientos principales. Y este hombre, al entender, este fariseo, que era un estudioso, un religioso judío, estudioso de la ley, ¿sí?, él dice que le dijo: bien dijiste, Señor, bien dijiste, maestro, ¿sí?, como un maestro de la palabra, ¿sí?,
pues tú dijiste verdad, dicen, hay un solo Dios y no hay Dios fuera de Él, y hay que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas, con toda nuestra alma, y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, y eso depende y es más que cualquier sacrificio y cualquier holocausto. Y al escuchar a Jesús, la sabiduría de este hombre y el entendimiento que tenía con respecto a las palabras de Jesús, él le dijo, dijiste sabiamente, pero Jesús conocía el corazón. Y él veía que era un hombre religioso, que tenía sabiduría para interpretar la Escritura, sabiduría para saber, entender ciertas cosas, pero era religioso. Y le dijo, no estás tan lejos del reino, estás ahí cerca, pero no estás en el reino. Indirectamente, al decirle no estás tan lejos, le dijo, estás ahí nomás, ¿sí? Te falta poco. Jesús era muy sabio para responder, y a veces creo que uno denota que usaba a veces ciertas formas especiales que descolocaba a la gente, que ni era agresivo ni era tan dulce, sino que iba con la verdad y iba de una manera, por ser Dios, el único sabio Dios que sabe responder. Le dijo, muy bien tu sabiduría, muy bien todo lo que interpretaste, pero no estás tan lejos, estás cerca, pero no estás en el reino de Dios. Eso es lo que Jesús le quiso decir. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede conocer la Escritura, o puede ser una persona intelectualmente muy capaz, o personas, ustedes nunca encontraron personas que por ahí con años tienen sabiduría, tienen inteligencia, saben resolver conflictos, saben dirigirse en la vida de una manera muy, muy sabia, que a veces uno dice, no tiene a Dios, pero siempre tiene una respuesta correcta, siempre tiene templanza, tiene madurez, es ecuánime en sus respuestas. Entonces, cuando Jesús está mirando, le dice, está bien todo lo que tenés, pero no estás cerca, no estás lejos del reino, estás cerca, pero no vivís en el reino. Y una persona religiosa, una persona que sabe, que humanamente puede conocer todos los misterios, no significa eso que esté en el reino de Dios, ¿sí? También la Biblia nos muestra que había un joven rico que cumplía todos los mandamientos. Usted lo va a leer en la palabra de Dios. Y dice que este joven cumplía con todo y se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué más debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, cumple los mandamientos. Y él dijo, yo los cumplí desde mi juventud, desde mi niñez, siempre. No matarás, no robarás, no adulterarás. Y dice, todo esto lo he cumplido. Y Jesús dijo, bueno, pero una sola cosa te falta. Vende lo que tienes y dale a los pobres y harás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. Y este joven dice que se dio media vuelta, se marchó y no le siguió, porque tenía mucha riqueza, tenía mucho dinero. Imagínense una persona hoy que tenga mucho dinero y que Jesús le diga, vende todo y quédate sin nada, dale a los pobres y seguime. Y él en ese momento dijo, no, se dio media vuelta y se fue con tristeza. Y Jesús habló como diciendo, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. No quiere decir esto que la gente rica no va a ser salva, está diciendo que los que aman el dinero, los que tienen su tesoro, su fuerza, su confianza en el dinero, no pueden seguir a Dios y entrar y ser parte del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? La religión, la inteligencia, el conocimiento humano es bueno, pero no es nuestra base y no es nuestra garantía de que estamos en el reino de Dios y que somos personas y ciudadanos del reino de los cielos. El de cumplir con los mandamientos, el cumplir con cosas, no significa que estamos en el reino. Este muchacho cumplía los mandamientos y no estaba en el reino de Dios, no era del reino de Dios. Y Dios lo que hoy me hablaba cuando traía a mi mente esta palabra, me decían, hay personas que pueden venir a la iglesia,
que hasta son creyentes y son miembros de una iglesia, hasta cantan, hasta diezman, hasta son religiosos y cumplen ciertas normativas humanas y religiosas, hasta tienen conocimiento de la Escritura tal vez, pero no viven en el reino de Dios, no son del reino de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón está lejos del reino. Su corazón no está rendido al que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Cristo no es el Rey. ¿Qué domina mi corazón? ¿Qué domina mi mente? ¿Qué domina mis sentimientos? ¿Qué domina mi impulso cada día? ¿Qué es lo que es mi razón de existir? Cuando estamos en el reino de Dios, rigen las leyes de Dios en nuestra vida. Cuando estamos en el reino de Dios, amamos a Dios. Esa es la diferencia. El que está cerca, el que no está tan lejos, cumple con requisitos. Y muchas veces en este lugar encontré gente que solamente va una vez por mes, a la iglesia, a tomar la Santa Cena, y después no va ningún día. O va domingo por medio, o va cada tanto, y cree que yendo o haciendo eso está bien, está cumpliendo. O hay personas, no digo que está mal, yo estoy diciendo congregarse todo fielmente y seguir a Dios. O personas que por cualquier cosa ya dejan de congregarse, dejan de servir a Dios, se apartan. Eso no es bueno. Eso me da y me denota a mí que es una persona que no es del reino. Porque una persona que es del reino de Dios sigue a Dios, sirve a Dios, continúa con lágrimas por ahí, con problemas, porque todos tenemos problemas, con enfermedades, con situaciones difíciles, pero está firme, está ahí sirviéndole a Dios, amándole, congregándose, siéndole fiel a Dios, porque es de parte del reino de Dios y sabe que nada lo va a detener. Vivir en el reino de Dios es lo que habla en los versículos anteriores, cuando Jesús dijo: vas a amar al Señor tu Dios, que es uno, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Esto quiere decir con todo tu corazón, con todo tu espíritu, con toda tu vida, con tu alma, con tus emociones, con tus sentimientos. Cuando habla de tu mente, habla de todo pensamiento, y tus fuerzas habla de lo físico. Hermano, amarle a Dios con todo nuestro ser, amarle a Dios con toda nuestra vida. Eso significa ser parte del reino de Dios, vivir como hijo del reino de Dios, como un hijo de Dios, amándole a Dios en primer lugar. El joven rico, su corazón y su primer lugar era la riqueza, pero Dios sabía y Jesús sabía, por eso le dijo: vende todo y dale a los pobres. Pero Jesús también sabía que este fariseo era una persona sabia, y por eso le dijo: no estás tan lejos, sos sabio, tenés conocimiento, pero eso no significa que sos del reino. Cuando somos del reino de Dios, hemos primero rendido nuestra vida a Jesucristo y le hemos aceptado como el Señor y Salvador de nuestra vida. Y cuando Él es el Rey de nuestro corazón, le amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Y esto significa, como dijo Pablo: soy de Cristo. Si vivo, vivo para Cristo. Si muero, muero por Cristo. Y para mí todo es Cristo. Y esto significa que la ley de Dios está en nuestro corazón y que Él es el primero, que Él es el último, que Él está en todo nuestro ser y nuestro conocimiento. Amén. Cuando vivimos en el reino de Dios, puede haber tormentas, puede haber tempestades, puede haber un montón de cosas, pero sabemos que amamos a Dios y que le servimos y que le vamos a seguir. Pero también cuando vivimos en el reino podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amar a nuestros enemigos, amar a los que nos maldicen, amar a aquellos que nos injuriaron, a aquellos que nos dañaron, que nos lastimaron, amar.
Y cuando uno no está en nosotros el amar y el perdonar, pero sí, si tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, podemos amar y perdonar. Hermanos, a veces yo conozco personas que están todo el día con la radio prendida, pero tienen odio en su corazón y escuchan predicaciones y ven predicaciones todo el día. Y usted los ve, hasta algunos son religiosos, porque piensan que con cierta vestidura, con cierta forma de manejarte, o no hagas esto porque es pecado, pero tienen odio, tienen bronca, tienen tristeza. Y son personas que no están viviendo, porque la Biblia dice que en el reino de Dios hay paz, hay gozo, hay alegría, hay fiesta continua. Cuando vivimos en el reino de Dios, Él nos da su paz, Él nos da su perdón, nos da su amor, su bondad. Y podemos perdonar, podemos amar y tener alegría. Él nos da templanza, nos da amor cuando vivimos en el reino de Dios. Y ¿saben qué? No priorizamos lo externo. No priorizamos una vestimenta o una manera, priorizamos el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. No es que se me escapó una mala palabra, es que hay dentro mío muchas cosas que me llevan a las malas palabras. No es que se me escapó, fue un momento de ira, de descontrol, es que de lo que hay. Jesús mismo dijo, no es lo que sale, sino lo que está dentro del corazón del hombre, es lo que contamina al hombre. Los malos deseos, los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, las lascivias, la inmundicia. Dentro del corazón del hombre están, y eso es lo que contamina al hombre. Cuando el reino de Dios no está en nosotros, está gobernando el yo, está gobernando nuestra carne y está gobernando a veces el enemigo con ataduras, con ligaduras, con ataduras. Podemos escuchar y podemos ver 5.000 predicaciones, pero podemos vivir una vida lejos del reino de Dios. Que escuchemos, que estemos todo el día con mensajes, no nos significa eso, que vivamos en el reino. ¿Qué va a demostrar que yo soy del reino de Dios? Mis frutos, mi vida, lo que yo soy, lo que hay dentro de mí y lo que sale. Jesús quiere que nosotros vivamos en su dominio total, que nuestra vida va a ser transformada. Pablo dijo, no pongas los ojos en las cosas de esta vida. Pon los ojos y tu mirada hacia arriba, allí de tu ciudad, de donde tú eres, del reino de los cielos. Pon tus ojos allí y mira allí y sigue así adelante. Por eso, para que nosotros podamos quitar toda depresión, a veces hay personas que no pueden salir de la depresión, no pueden salir de sus crisis familiares, de sus crisis económicas, de sus conflictos internos, y no pueden servir a Dios y no pueden sentir a Dios. Es que muchas veces nuestra vida, cuando pasa eso, nos está gobernando nuestra carne, nuestro yo, nuestros pensamientos, nuestras intenciones y no las de Dios. Pero cuando somos del reino de Dios, podemos pasar dificultades, no estamos exentos, enfermedades, situaciones, pero aprendemos en cada situación a salir adelante, no por nuestras fuerzas, sino por las de Dios y por su poder que actúa en nosotros. Jesús, cuando habló a mucha multitud, le dijo, ¿por qué me decís Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Sí? A veces tenemos la palabra de Dios, lo que Dios nos dice, y a veces es lo básico, amarle a Dios, amar a nuestro prójimo, servirle, congregándonos, sirviéndole a Dios, y no podemos hacer lo básico, porque nos cuesta. Pero por ahí
por lo demás nos vestimos como religiosos, como muchas personas que piensan que por vestirse de una manera o por ser de una manera ya son partes del reino de Dios, o no compartir ciertas cosas. Saben que todo empieza en el corazón, y cuando uno se entrega de corazón puede ser libre de todas las cosas. Yo quiero contarles que cuando yo me entregué a los 13 años, le rendí todo mi corazón a Dios y le dije que me hiciera libre y que yo prometía servirle y seguirle hasta que Él venga a buscarme. En ese momento lo único que me acuerdo es que lloré y yo sentí que le rendí todo a Dios y escuché su voz, escuché a Él hablándome, escuché su presencia, sentí su presencia. Y saben que hay cosas que Dios sacó de mí. En ese instante me limpió, me perdonó. Por ahí uno dice, tenías 13 años, no tenías una vida pecaminosa, no andabas en baile, en vicio. No, pero sí había algo que me ataba, ¿sí? Por ahí mi deseo de ciertas cosas, por ejemplo, yo de los 3 años era bailarina pública con mi papá, ¿sí? No había baile, no había fiesta que yo no bailara con mi papá. Los 3 años iba al baile con él y para mí mi vida era bailar. Como que me sacaban la vida si no bailaba, ¿sí? Era cualquier cosa, lo que venga, ¿sí? Y todo era mi pasión, era lo que me gustaba. Y yo me acuerdo que cuando era 10 años yo miraba a mis primas que eran evangélicas, que eran creyentes, y yo decía, qué aburrido, no pueden bailar, no pueden hacer esto. Entonces yo me notaba como aburrido, ¿no? Como diciendo, y yo decía, nunca voy a ir a una iglesia evangélica porque te prohíben bailar. Y una de las cosas que Dios sacó en ese instante fue esa pasión y ese deseo desordenado que tenía. Nunca más podía estar en una fiesta, podía estar en un montón de cosas, pero no, ya se había ido de mí eso. No tenía ganas, ni sentía la necesidad. Y no es que nadie me tuvo que hablar ni decirme, sino que yo misma empecé a sentir que eso estaba mal delante de Dios. Y también comencé a sentir cosas. No estoy diciendo que una pollera haga más santa o no. Yo estoy diciendo que comencé con mis 13, 14 años a ver la manera de que yo honraba a Dios. Con mi manera de vestir, me gustaba ir a la reunión de una manera decorosa, de una manera que iba a honrar el nombre de Dios, con mis palabras también. Si bien no era una persona de decir muchas malas palabras, pero sí las decía o pensaba mal. A veces guardaba mucho dolor, mucho rencor. Y Dios fue ayudándome. Pero cuando Cristo llegó a mí, me sacó la depresión. Me hizo libre. Y me hizo libre y pude entender que Él cambió. Y aún en mi adolescencia sabía quién era. Sabía lo que Dios tenía para mí. Y a mí no me daba conflicto decir que era cristiana evangélica. Yo no tenía problema en el colegio secundario, bajo la presión y bajo todo yo mantenía mi fe y mis compañeros sabían muy bien y yo no me mezclaba en las cosas de ellos. Yo les decía, está bien, cada uno hace lo que quiere, yo respeto lo tuyo, vos respetas lo mío. Había valores y había algo que Dios había transformado. Cuando vivimos en el reino de Dios somos transformados a una nueva vida, esa vida en Jesús. No es algo religioso, no es un acto. A mí nadie me dijo, hace esto, hace lo otro, porque si no, Dios te condena. No, me ayudaron y me empujaron a que tenga un encuentro con Dios. Y me dijeron, sé llena del Espíritu Santo, sé llena del poder de Dios, conocele a Cristo. Y esa pasión me llevó a que yo pueda renunciar a cosas que me ataban en esta vida mundana. Sé que hay gente que Dios le transformó y le sacó del vicio del alcohol, de la droga. Dios le hizo libre. A mí Dios me libertó de las cadenas de Satanás, del espíritu de muerte, me libertó de cosas que me ataban a este mundo, a esta tierra, y realmente le doy gracias a Dios, porque Dios tiene poder para hacernos libres y podemos vivir en el reino de Dios. Que hay presión, sí que hay, el mundo, los conflictos, la gente, pero cuando somos hijos de Dios estamos bien seguros y sabemos que nuestro Rey
Señor es Jesucristo y queremos agradarle a Él. Como hoy cantamos, que Él sonría al oírme, que Él al mirarme pueda sonreír. ¿Y qué hace sonreír a Dios? Una vida entregada y rendida a sus pies. Hermanos, lo externo no nos cambia, cambiemos desde adentro. Saquemos cosas que nos hacen vivir atados a este mundo, ataduras, ligaduras, conflictos. Salgamos de la tibieza, de la frialdad, de la religiosidad, salgamos de preceptos humanos, salgamos también de nuestro egoísmo, de nuestro yo, y decidamos servir a Dios y decidamos mostrar que amamos a Dios. El amor no es un sentimiento, el amor es un acto. Cristo nos amó, por eso se entregó a sí mismo. Dios Padre nos amó, por eso entregó a su Hijo Jesús para que nos salvara. El amor es un acto, como es un acto uno demuestra amor, ¿sí? Yo no puedo estar diciendo cuánto te amo y verte sufrir, o hacerte sufrir, o no darte la solución. Dios dijo, yo amo a la humanidad, amo al pecador, amo al que está perdido, porque le amo. Dios de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo. Cristo nos amó y dijo, voy a cumplir la voluntad del Padre y voy a morir para ser el único camino, el único Salvador y restablecer. El amor es un acto. Cuando nosotros amamos a Dios, actuamos. Cuando nosotros decimos que le amamos, nos rendimos, nos entregamos, luchamos, sí, pero decimos, te entrego mi vida, te entrego mis hijos, mi familia, mi esposo, mi esposa, mi trabajo, mis pensamientos, mi carácter, mi manera de pensar, mi mal carácter también. Te entrego todo lo que tengo, mis riquezas, mis bienes. Yo quiero vivir en el reino de Dios, y cuando vivimos en el reino de Dios somos bendecidos, somos transformados a una nueva vida, y hay una corona de vida que nos espera. Y cuando somos del reino tenemos todas las bendiciones como hijos, que dice en la Escritura que no tendrás falta de ningún bien, que Él estará contigo, que en el mundo vas a tener aflicción, pero que confíe que eres más que vencedor en el nombre de Jesús, que Él te dio toda la autoridad y la potestad. Cuando eres hijo y vives en el reino, no eres cola sino eres cabeza, porque Cristo está contigo y Él venció, y somos del reino de Dios. Amén. Por eso tenemos autoridad y tenemos poder, no por nosotros, sino por Cristo, que nos dio todas las cosas. Amén. Entonces tenemos la bendición que si clamamos a Él y si pedimos algo conforme a su voluntad, eso será hecho. Tenemos protección, tenemos providencia, tenemos gozo, tenemos alegría, tenemos paz y amor. Pero a veces cuando vivimos así, cargados, siempre con problemas, ¿no será que estamos cerca del reino, pero no estamos viviendo en el reino? Dios quiere que vivamos bajo el reino de Dios, bajo su ley, bajo su palabra, bajo sus leyes, bajo sus bendiciones, por vivir en el reino de Dios. Amén. Yo le invito a ponerse de pie en esta hora. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos examine y nos muestre si estamos viviendo en el reino de Dios o si estamos cerca de Él y no bajo Él, bajo su cobertura, si le estamos amando, sirviendo, si le estamos entregando todo a Él. Oh Señor, tú estás aquí, tú estás aquí, Señor.
Tú estás aquí hablando al corazón, a la vida, y tú estás llamando a que tu dominio sea total y absoluto. Queremos que tú domines nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor. Oh Dios de los cielos, tú estás aquí en esta hora. Examina, Dios, los corazones en esta noche. Mira cada vida, Señor, porque tú conoces el corazón de cada uno de los que están presentes. Tú conoces su andar, su despertar, su caminar, aún su pensamiento, lo más íntimo, tú lo conoces. Y tú estás llamando en este momento a que puedan vivir en el reino de los cielos. No importa que empecemos en esta vida, que estemos en esta vida momentáneamente, pero nosotros no somos de aquí, somos ciudadanos de los cielos. Vivimos, Señor, pensando y agradándote a ti, y vivimos bajo tus leyes, bajo tu reino, bajo tu majestad, bajo tu dominio. Oh Señor, tú quieres transformarnos, tú quieres renovar nuestra mente, nuestro corazón, tú quieres hacerlo de nuevo, tú quieres transformarnos, Señor. Oh Dios, extiende tu mano ahora. Oh Señor, ahora rompe toda religiosidad de nuestra vida, todo argumento humano, todo pensamiento contrario a tu voluntad, todo espíritu de depresión, ahora se va, todo espíritu de incredulidad, ahora se va en el nombre de Jesús, y declaramos tu dominio, declaramos tu autoridad. Oh Señor, en esta noche, quita la tristeza, quita la tristeza, quita el dolor, Señor, en esta hora. Ahora, Señor, las almas que están atadas, las vidas que están atadas en esta noche, sean libres por tu poder y por tu presencia, Dios. Sean libres ahora, todo espíritu de muerte se va en el nombre de Jesús. Con Dios, con Dios, con Dios, con Dios, con Dios.